Europa sigue haciendo frente a la pandemia del COVID-19. Italia, España, Alemania, Francia y el Reino Unido son los países más afectados. El gobierno francés confirmó 1.102 muertes y 22.616 casos de contagio. Mientras tanto, España tiene ya 39.776 casos positivos y 2.808 los fallecidos. En el Reino Unido comenzó en la medianoche de hoy la medida de aislamiento obligatorio. Y Estados Unidos ya es el tercer país con mayor cantidad de casos de contagio confirmados. Superan los 52.145. La falta de medidas reactivas, la falta de un sistema de salud universal y el subdiagnóstico han llevado a que la OMS indique que este país podría convertirse en el nuevo foco de esta epidemia a nivel mundial. Analizamos el tema en unos minutos. Y el Comité Olímpico Internacional dio su brazo a torcer y anunció el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio previstos para el próximo mes de julio. Las justas deportivas serán realizadas en 2021. La medida tiene lugar después de que las delegaciones de varios países anunciaran que no participarían. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Vamos a comenzar en Europa, en donde países como Italia, España, Francia, Alemania y el Reino Unido siguen siendo los más afectados con la mayor cantidad de casos de contagio, decesos y pacientes recuperados de COVID-19. Las muertes en el continente ya superaron las 12.000. Solamente en Francia, este país registra más de 1.100 fallecimientos hasta el momento y unos 22.622 contagiados. España, por su parte, ya confirmó para el día de hoy 2.808 decesos y 39.885 casos positivos. Ambos países mantienen el estado de alerta y también el confinamiento ciudadano, una medida que comenzó también a regir en el Reino Unido a partir de esta noche. En Francia, el presidente Emmanuel Macron había declarado al país en guerra. Hoy, el Ejecutivo consideró esencial extender el confinamiento por lo menos hasta las 6 semanas. De nuevo, mucha precaución. No queremos advertir a los franceses de que el encierro duraría más, sino decir que no tenemos esa respuesta. Nos pronunciamos sobre las estimaciones basadas en las opiniones de expertos. Más de un tercio de las muertes contabilizadas en Francia se registran en el este del país y los hospitales están cerca de la saturación. Por eso, varios pacientes han sido trasladados a Alemania y Suiza. En España, donde el 14% de los contagiados son trabajadores del sector salud, también se busca reducir la presión sobre el sistema sanitario y el gobierno impulsó la creación de un hospital exclusivo para pacientes de COVID-19. Estamos trabajando intensísimamente, 24 horas al día, para dar respuesta a lo que va a ser uno de los hospitales más grandes de España, un hospital de campaña, de alguna forma un hospital de guerra, ¿no? Al establecer un nuevo récord de muertes, España solicitó ayuda humanitaria de la OTAN. Por su parte, Reino Unido, cuyo gobierno fue criticado por su tardía respuesta frente a la propagación del virus, comenzó el martes un confinamiento que durará al menos 3 semanas. Y después de 2 días consecutivos de reducción en el número de muertes, Italia volvió a repuntar en el número de contagiados y de fallecidos. Contagiados ya llegan a 69.176, mientras que las víctimas ya rondan los 6.820 personas. Asimismo, el número de personas recuperadas en este país europeo llega a 8.326. Natalia Mendoza, desde Roma, la capital, nos da más detalles en el siguiente reporte. Después de 2 días con una ligera disminución del número de muertos el domingo y el lunes, hoy el balance volvió a aumentar. 743 decesos fueron registrados este martes. En total, desde el inicio de esta crisis sanitaria, 6.820 personas con coronavirus han muerto en Italia. El país ha iniciado a lanzar una producción masiva de mascarillas de protección individual. Se estima que se necesitan 90 millones de mascarillas al mes para satisfacer la demanda. El gobierno ha solicitado a las empresas nacionales, ya que el objetivo es lograr la autosuficiencia. Mañana miércoles entra en vigor el último decreto aprobado por el gobierno italiano. Italia reduce al máximo los motores de su economía. El gobierno ordena cerrar todas las actividades productivas que no son consideradas indispensables. Continuarán funcionando los supermercados, las farmacias, los bancos,
pero también una serie de actividades consideradas indispensables para el país. Esto es algo que despertó el descontento de los sindicatos, que consideran que no están reunidas las condiciones para garantizar la salud de los trabajadores, y anunciaron una huelga para mañana miércoles. En Estados Unidos, el virus del COVID-19 se extiende rápidamente por ese país. Esta nación ya llega al número 3 en el número de contagios a nivel global. Más de 53.000 personas han sido diagnosticadas, mientras que las víctimas rondan casi las 700. El estado de Nueva York es el principal foco de la infección, así lo anuncia también el alcalde de la ciudad homónima, Bill de Blasio, con 14.776 casos y 131 personas fallecidas hasta el momento. La OMS indicó que Estados Unidos va rumbo a convertirse en el siguiente foco de la pandemia, como ya lo fueron en su momento Wuhan en China y Lombardía en Italia. Esto mientras el Congreso debate un plan de ayuda económica para hacer frente a esta crisis que deja la pandemia. Y para hablar sobre este tema saludamos a la doctora Aileen Marty. Ella es profesora de enfermedades infecciosas y también es asesora de salud y seguridad para la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas noches, doctora. ¿Y cuáles son esas características que está comenzando a presentar la pandemia en el caso de Estados Unidos para que la OMS confirma que podría convertirse en el nuevo foco de la pandemia a nivel mundial? Bueno, es que la manera de vivir en los Estados Unidos y las políticas aquí hacen que muchas personas no tienen la manera de ser, no tienen acostumbrado a encerrarse en la casa como tienen que hacer, y entonces por mucho largo tiempo ya hay mucha comunicación adentro de la población que no estaba detectada. Ahora, en las últimas semanas empezamos a hacer las pruebas que lo debíamos empezar a hacer en enero y febrero, y entonces, claro, se están detectando los casos que ya estaban aquí, pero no se habían detectado. Y encima de eso, como sigue subiendo, la verdad, la contagio entre personas, esa combinación de detectar cosas que debíamos haber ya sabido y los casos subiendo, es por eso que estamos viendo estos números tan dramáticos. Doctora, el caso de Canadá y de Europa es particular porque tienen sistemas de bienestar que garantizan un sistema de salud robusto y de rápida respuesta. Estados Unidos es un país particular porque allí no todos los habitantes tienen acceso a un sistema de salud. ¿Cómo entonces hacer frente a una pandemia dada la rapidez con la que se está expandiendo en este país? Eso requiere un líder que está enfocado en de verdad ayudar al pueblo, y desafortunadamente no tenemos eso por ahora. Tenemos mucha división entre la política y eso es parte de la razón por la cual yo sé que la OMS ve que hay este problema en este país, porque no tenemos esa unidad que necesitamos para hacer las cosas bien hechas. Se puede hacer, pero requiere que el presidente pare de tratar de controlar las cosas y ponga, por ejemplo, a Tony Fauci o alguien que de verdad entiende cómo manejar esto, director, y pasar lo que pasaron en la casa, no en los senadores, porque los senadores están otra vez con sus juegos, de meter dinero en lugares de no deben estar, y esos tipos de acciones es precisamente lo que ya da problema, y es precisamente lo que no se puede dejar. Voluntad política en este caso, doctora Aileen Marty, que nos da este análisis sobre los casos en Estados Unidos. Muchas gracias por estar en France 24. Nos vamos ahora hasta Ecuador. Allí también sigue aumentando el número de contagios en este país suramericano. La cifra oficial indica que ya son 1.082 personas diagnosticadas con este virus. La provincia de Guayas, en la costa del Pacífico, y su capital, la ciudad de Guayaquil, son las más afectadas. El gobierno ecuatoriano solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional para poder hacer frente a esta epidemia que ya ha afectado a este país suramericano. Gustavo Ortega nos cuenta más en el siguiente reporte desde Quito. La medida fue anunciada por el presidente de la República a través de un mensaje en la red social Twitter, donde especificaba que se ampliaba el toque de queda durante un periodo de 15 horas que regirá desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, un total de 15 horas. Esta medida también incluye unas sanciones a quienes violen la normativa. Las personas que sean detenidas por primera vez deberán cancelar un monto de $100. Las personas que reinciden por segunda ocasión deberán cancelar un monto de $400, y las personas que reincidan por tercera ocasión sufrirán
de una detención y una pena por cárcel. De igual forma, se activa en la provincia del Guayas todo un operativo militar y sale así todo el componente militar establecido en la provincia del Guayas para proteger ante el acelerado crecimiento de los contagios. 77% de los casos de COVID-19 se registran en esta provincia ecuatoriana. De igual forma, 5 provincias también del Ecuador han venido incrementando poco a poco los casos del COVID-19. Hasta la fecha solo se registran 3 personas recuperadas y de igual forma un incremento del 50% de las personas que han fallecido a 27 personas. Finalmente, el vicepresidente de la República ha exhortado a respetar estas medidas de seguridad sanitaria para no tener que escoger a quién salvar o no. El Comité Olímpico Internacional confirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio previstos para el mes de julio serán pospuestos para el 2021 debido al rápido avance de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Varias delegaciones como la de Australia, Gran Bretaña, Canadá ya habían anunciado que no iban a participar en estas justas deportivas. Para conocer el impacto que esto tiene en los deportistas, vamos a saludar a Sebastián Morales, el ex clavadista colombiano, ya estaba clasificado para estos Juegos Olímpicos. Él nos atiende desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Muy buenas noches, Sebastián. Y su opinión sobre esta decisión del Comité Olímpico Internacional, ¿acertada, esperada, responsable? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la decisión fue muy esperada. Todos teníamos como esa pequeña duda, ese momento como que ojalá no pase, pero sabemos que es lo más correcto. Y hoy me levanté con eso, incluso ni siquiera me había despertado y ya tenía 2, 3, 4 preguntas de periodistas preguntándome qué opinaba sobre el aplazamiento. Yo ni siquiera sabía, pero la verdad es que me parece algo muy correcto, algo demasiado, una decisión demasiado buena. Ninguno de los deportistas está preparando al 100% para brindar un gran evento, una gran celebración como los Juegos Olímpicos. Entonces, para mí, la verdad, si se piensa en pro de la salud, está la decisión demasiado acertada. Sebastián, antes de este anuncio hecho por el Comité Olímpico, ya este sueño olímpico, llamémoslo así, empezaba a escaparse de sus manos debido a las medidas que ha tomado el gobierno colombiano, las restricciones, el aislamiento y todo el escenario internacional. ¿Cómo ha venido afectándose su entrenamiento a lo largo de estas semanas con el avance del coronavirus en su país? Y bueno, ¿cómo entonces empieza usted a prepararse ya para el año que viene, para el 2021? Bueno, son muy buenas y muy malas noticias, obviamente. Pues teníamos desde que se empezó la orden de que estábamos en cuarentena todos, empezamos a restringir demasiado los entrenamientos. Primero fue con la piscina, entonces podíamos entrenar en el gimnasio. Luego decían que máximo 7 personas en el gimnasio. Luego decían que nada más, todos para la casa. Entonces, por mi parte, pues yo entreno y compito en una piscina, en un trampolín. Y estar aquí en la casa nada más haciendo trabajos físicos, trabajos de abdomen, trabajos de pierna, saltando cuerda, ese no es mi deporte. Me mantengo en forma, sí, obviamente, pues soy deportista y soy responsable, pero no es mi deporte. Yo necesito estar encima de un trampolín dando vueltas, cayendo clavado y cada día hacerlo más. Y pues en este momento sí yo se vio muy afectado, pero con esa noticia la verdad es que nos da muchos ánimos a todos. Por mi parte, pues ya que tenía el cupo, prepararme muchísimo más para la competencia, y para los que no tenían este cupo olímpico, pues de no estar tan afanados de volver a entrenar para buscar ese cupo y que sea cuestión de suerte, por así decirlo. Entonces la verdad es que es una decisión muy acertada y yo creo que es algo demasiado bueno para la gente y para todos los deportistas. Gracias, Sebastián, por atendernos aquí en France 24, y no todo está perdido, ahora enfocarse y enrutarse entonces en los Juegos Olímpicos del 2021 para representar a su país. El coronavirus también se cobró la vida de uno de los artistas africanos más legendarios, el saxofonista camerunés Manu Dibango. La leyenda del jazz africano perdió la batalla contra el virus a los 86 años tras cosechar grandes éxitos en una carrera de más de 50 años en la cual fusionó tanto ritmos tradicionales del continente africano con el jazz. Dibango es la segunda estrella africana en perder la vida a causa de esta pandemia mundial después de que el pasado 12 de marzo falleciera el rey del Soukho, el congoleño Aïrous Mabel. Y con esto terminamos este noticiero de France 24. Siga con nuestra programación. Feliz noche.